nombre es Adriana Barrón y bueno, en cuanto a la práctica que hicimos en Chalma, me pareció, tuve más problemas esta vez que cuando fuimos a Xochimilco. En cuanto a las entrevistas, yo creo que fue por el tema que estábamos abordando, que fue religión. No sabía cómo acercarme a las personas porque parecía que era muy agresivo y bueno, ya al final cuando intentaba hacerlo, pues muchas se cohibían, o tal vez también porque traíamos las cámaras, pero bueno, en realidad me ayudó mucho como para quitarme la pena, la timidez de acercarme a las personas y de intentar pues buscar que me dieran esas respuestas que yo necesitaba. En cuanto a la convivencia con el grupo, pues creo que fue muy satisfactoria porque ya, o sea, empecé a conocer a más personas, no solamente como a los que estaban o a los que más, con los que más me llevo. Y bueno, como ya teníamos una experiencia previa, pues creo que me pude desenvolver más también con el grupo. Bueno, yo soy Diana Rosales y bueno, en cuanto a mi experiencia, a mí se me facilitó más las entrevistas esta vez en Chalma. Me gustó mucho el acercamiento con la gente. Bueno, cuando les preguntábamos sobre su experiencia en Chalma, no se cerraban tan fácilmente, empezaban a hablar y nos contaban muchas cosas y pues no sé, a mí me gustó más esta práctica, igual en la convivencia con los compañeros, pues también fue más cercana a conocer más personas. Bueno, mi nombre es Pedro Camacho y yo lo que rescato de la práctica es el hecho de ser flexibles, porque pues yo iba con un tema, yo ya había hecho una guía, ya estaba muy planeado y bueno, cuando llegas ahí no puedes saber lo que va a pasar, ¿no? Y entonces eso fue lo que aprendí, que hay que tener cierta flexibilidad, que hay que tener pues un plan B y que hay que estar igual abiertos a cambiar o a integrar otras cosas, ¿no? Porque a veces no sabes lo que hay ahí y a lo mejor hay algo más interesante o a lo mejor hay una problemática más grande y pues tienes que estar dispuesto a adaptarte, no ser tan cerrado. Y bueno, en cuanto a la práctica, pues sí, yo igual pude convivir más con mis compañeros y pues no sé, conocerlos mejor ya afuera del salón de clases. Bueno, para mí la experiencia en Chalma fue mucho mejor de lo que yo esperaba y fue mucho más práctico y didáctico de lo que esperaba. Al igual que muchos de nosotros esperaban que la gente fuera un poquito más reservada, un poquito más cohibida, y al llegar ahí me di cuenta que no era así, que todo lo contrario, muchas veces la gente quería hablar, quería comentar lo que sentía y sus vivencias al respecto de esa tradición que era el ir al Santuario de Chalma. Y bueno, lo que más me gustó fue conocer ese lugar, que había escuchado hablar de él por mi mamá, pero no había tenido el gusto de conocerlo tal cual. Y la convivencia con mis compañeros también fue algo muy muy importante. Y lo que más me gustó, los tlacoyos, no, bueno sí, pero lo que más me gustó fue conocer esa nueva, bueno, para mí nueva, pero para muchos otros una forma de vida que lleva generaciones activa. Bueno, yo soy Mariana Zavala y esta vez creo que se me dificultó un poquito al inicio una de las entrevistas, porque creo que mi tema, bueno, era más religión y estereotipos sexistas. Era complicado sacarles la sopa a las personas acerca de, no sé, saber cómo conciben a Dios, al Señor de Chalma. Entonces no salían de un tema de, no, pues es que es Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Fue muy complicado, pero al final sí lo logré. Y bueno, en realidad me gustó mucho la práctica. Hubo cosas que yo creo que para Guanajuato a lo mejor tenemos que mejorar. Y la comida. Pero en realidad fue una experiencia muy agradable, una convivencia muy bonita.
yo soy Giselle Torres. Mi experiencia en la práctica de Chalma fue muy gratificante. Al principio me costó mucho trabajo con las entrevistas, igual por el tema. Realmente tuve que ser flexible para ver lo que ya tenía, para ver qué era lo que quería investigar. ¿Por qué? Porque me encontré con distintas perspectivas de un solo tema, y creo que eso fue lo importante, ver cómo un tema se puede abordar desde diferentes puntos de vista y cómo cada punto de vista te nutre la investigación. Lo que más me gustó de la práctica fue escuchar las vivencias de las personas ya mayores. Creo que de ahí se pueden rescatar muchas cosas, y que de ahí puedes partir para ver cómo ha cambiado la religión, qué elementos todavía se conservan. La convivencia con el grupo fue muy buena, la verdad. El grupo es unido, y eso se nota en las prácticas porque es un ambiente muy, muy padre. Creo que eso fue lo que más me gustó de la práctica. Bueno, soy Alberto Milo. De la experiencia en Chalma, yo creo que lo que más... Bueno, para empezar, volvimos a rectificar lo enriquecedor que es una práctica de campo y poner a prueba lo que ya habíamos visto en la sensorial. Ya ese es un paso más profesional, podría decirlo, ¿no? A mí en lo personal lo que más me impactó es enfocarte en la religión como tal y ver cómo la gente tiene esa devoción, ¿no? Cómo la gente deposita toda su credibilidad en ello. Y como escuché por ahí, Chalma es un lugar que, más allá de decir, bueno, cosas positivas, yo noté que es un lugar como de mucho sufrimiento. O sea, ver a la gente, ver los retablos, pues es un lugar donde la gente lleva a exponer como lo que más le está costando trabajo en ese momento, en buscar un alivio y la esperanza, ¿no? Sin embargo, es muy interesante y creo que es un campo perfecto para estudiar el fenómeno social de la religión, de la devoción, y ver cómo se transmite como una tradición hacia los niños, y pues cómo gente de toda la República asiste ahí simplemente por la fe, ¿no? Por ese pensamiento mágico religioso que para muchos les da fuerza, seguridad, y es una base, ¿no? Y una base que quieren transmitir a sus hijos, y que para ellos es como una base de valores para un mundo mejor, ¿no? Supuestamente, como me lo dijeron. Pero pues ya. Mi nombre es Carlos, y respecto a la práctica de campo, vuelvo a comprobar que no es lo mismo lo que se ve en clase ya y lo que se hace ya fuera del salón de clase. Costó trabajo no acercarse a la gente, sino las respuestas, porque no te decían nada. Gente muy cerrada o gente que te decía lo que tú dices, así yo opino. Pues realmente no había nada. Tuve una experiencia un poco desagradable con una señora que fue muy déspota al contestar, diciendo: yo no soy organizadora, no me interesa, retírate. También creo que con esa respuesta dice mucho. La práctica tuvo de todo, momentos muy divertidos, momentos en los que pudimos trabajar, jugar, y también bueno, nos aventuramos porque Peter en clases pasadas había dicho que tenía miedo de ir a la cueva solo. Pues ya fue Polo, fui yo, y pues nos dimos cuenta que la cueva no era tan fea como nos habíamos imaginado. Sí podíamos ir varios. Fueron cosas divertidas. Creo que fue una práctica en la que costó trabajo, pero al menos yo me divertí mucho. Hubo una parte en la que me la pasé jugando sin descuidar mi trabajo. Y también tuvimos problemas en cuestión de la comida. Creo que todo eso nos fue enriqueciendo, porque en la cuestión de la comida, como grupo, o al menos la mesa que estábamos en medio, pues no nos quedamos ahí hasta arreglar el problema, y pues las prácticas se complican. Yo creo que tiene que ver con la cuestión del tema. La religión siempre es complicado y hay que trabajar en eso. Mi nombre es Axel, y bueno, yo calificaría a la práctica como una práctica que requirió mucho de nuestra creatividad, ¿no? Por lo menos en mi parte. Llegar y afrontar el problema ya en la realidad es muy diferente estarlo hablando en una aula. Entonces, o sea, buscar un tema como el que yo trataba de resolver, que era como establecer categorías de los tipos de peticiones o agradecimientos que tenía la gente y que llevaba el señor de Chalma, pues no fue algo fácil. ¿Por qué? Porque el instrumento de trabajo que traté de emplear, que era la entrevista, no era el correcto, ¿no? Igual hubiera sido mejor una encuesta, tal vez. Y entonces, pues requirió de mi creatividad, porque finalmente
no solo las personas que están ahí, que van a pedir, que van a orar, son personas que te pueden brindar información, ¿no? Sino que hay muchas cosas que comunican dentro de las creaciones humanas. Y una cosa dentro de la religión, por ejemplo, son los retablos. Entonces, para establecer como estas, pues no sé, categorías, o para hablar como de los distintos temas que se tratan en cuanto a peticiones y agradecimientos, pues un medio de comunicación que me va a servir mucho para mi reporte es esta cuestión de los retablos. Entonces, pues sí requirió de mi creatividad para pensar, bueno, no me lo va a aportar una persona o mediante una entrevista, ¿de dónde más puedo sacar esa información? Y pues es básicamente lo que una práctica requiere, ¿no? O sea, de la creatividad, sí, tal vez también de la flexibilidad del investigador para afrontar el problema, pues ya en la realidad. Soy Candy Rodríguez y bueno, al menos mi experiencia en Charma fue buena porque yo cuando entré a son de mis pertenencias, cuando entré al grupo no conocía a nadie. Entonces estas prácticas me han ayudado a poder convivir más con ustedes y bueno, eso me parece muy bueno. En cuanto a la salida, pues yo llegué a ir a Chalma hace muchos años, pero no fue obviamente con la misma visión. Ahorita ver la gente cómo se desenvolvía, a mí me impresionó mucho ver a los peregrinos cómo llegaban con sus agradecimientos, ¿no? Vimos a un señor que iba hincado sobre un chal y llevaba un ramo de flores, o una persona que llegó con una botella. Bueno, lo que yo me estoy enfocando es en las peregrinaciones. Entonces, el ver eso, a mí me impresionó muchísimo. Y, por ejemplo, una experiencia muy buena, no sé si ustedes lo hicieron, ahí en Chalma se acostumbra a comer taco placero y compramos queso y aguacates y tortillas. Ahí estuvimos comiendo. Bueno, sería todo eso. Bueno, yo soy Beatriz. La práctica me resultó complicada porque yo tuve que cambiar no una sino 2 veces de tema, porque primero quería tratar las danzas y me dijeron que eran hasta mayo, y luego quise tratar lo de mayordomías y me dijeron que era hasta la siguiente semana. Entonces, bueno, con las entrevistas que tenía, pues tuve como que ver, bueno, de qué me hablaron para poder construir de ahí otro tema. Entonces va a ser todo un reto construir ese reporte. Me gustó mucho, creo que lo que más me gustó fue precisamente la convivencia entre el grupo. Creo que en Xochimilco todavía nos veíamos más como de cada quien por su lado todavía. Ahora sí ya estuvimos como, un rato estoy por aquí, otro rato por allá, nos fuimos a comer tacos, todo, desde lo bueno hasta lo malo. También el problema con la cuenta, creo que fue muy bueno que todos los que estábamos ahí, que nadie fuera así como de, ya me voy. Sino que todos nos hicimos responsables de a ver quién pidió qué, tal cosa. También aprendimos que para Guanajuato cuentas separadas en todo, por favor. Bueno, muchas gracias al profesor, a las adjuntas, a todos los compañeros. Me la pasé muy bien. Hola, soy Sharon Mesa. Yo ya había ido muchas veces a Chalma, entonces tenía una perspectiva diferente. No es lo mismo ir de turista que ir a investigar. Mi tema también eran las mayordomías. Bueno, fue complicado porque fue llegar a la iglesia y yo estaba así 85% segura, hasta se los había dicho a las adjuntas, estoy 90% segura de que voy a encontrar a los mayordomos. Ajá, tómala. No estaban. Resulta que en las casas de asistencia de la iglesia no había nadie, si había como 3 o 4 cuartos con cosas, fue muchísimo. Después nos fuimos a la parte de las cocinas, que están por donde los baños de los hombres, y resulta que candado, no hay nadie. Entonces empezamos a preguntar y fue como, muévete de aquí a las casas de asistencia que son externas y quizá allá encuentres a los mayordomos. Total que no encontramos nada. Después me perdí de mis compañeros y fui a dar a la carretera y allá fui a buscar a más personas que me ayudaran. Entonces fue como extraer poquitas cosas que la gente va sabiendo acerca de todas las mayordomías, porque a fin de cuentas Chalma de eso se sostiene, su economía se basa en que lleguen peregrinaciones ahí. Entonces con esas pequeñas cositas estoy construyendo mi tema, y aparte pues con la comparación que tengo de ya haber ido y de saber como ciertas cosas, creo que eso te ayuda bastante. La convivencia con el grupo creo que fue buena. Creo que ya no estamos tan dispersos, creo que ya podemos contarlos unos con los otros, sí, no como hermanitos cariñositos, no, pero sí ya sabemos que entre todo el grupo nos podemos apoyar y creo que eso es bueno.
Esta vez la convivencia con las profesoras adjuntas y con el profesor fue muy buena, nos tomamos selfies, costaron muchísimo trabajo porque nunca nos salieron a la primera. 20 tomas, nada 20 más. tomas y jamás salieron, pero me gustó muchísimo la experiencia de ir realmente a investigar algo, no solo de irme a quejar porque estoy ahí por obligación. Mi nombre es Astrid Alcántara y mi experiencia en Chalma fue muy buena, aunque vi de todo, vi que las entrevistas no era lo mismo ver aquí la definición de lo que es una entrevista cualitativa a realmente ir allá y hacer entrevistas. La gente me tocó de todo, algunas que querían hablar, otras que no, y hasta ese momento entendí la importancia de la libreta de campo, como decía el profesor, porque muchas personas no me dejaban grabarlas y cuando me dejaron grabarlas no sirvió mi grabadora, entonces fue muy bueno llevar libreta. La convivencia con el grupo fue muy agradable, desde el camión, el camino, en la comida, y fue muy enriquecedora en general mi experiencia. Yo soy Mildred Tobar. Yo también creo que mi experiencia fue buena. En Chalma me costó mucho trabajo hacer que las personas se abrieran y pudieran contar su experiencia, pero ya al final, ya cuando estábamos en Malinalco, cuando tuvimos la oportunidad de ir al centro, fue una experiencia muy divertida. Nos dieron ray y todo. Y bueno, en general creo que sí aprendí cómo es que se tiene que hacer una entrevista, cómo se tiene que tratar a las personas, porque no es sencillo nada más llegar y empezar a hacerles preguntas. Y pues en general me gustó, creo que conviví con personas del grupo que pues así les hablaba, pero nada más de hola y adiós. Y pues sí, me gustó. Soy Alejandro Lin y en esta práctica de campo pienso que se hizo un trabajo un poco más profesional en el sentido de que vamos adquiriendo nuevo conocimiento y vamos tratando de construir un tema un poco más acercado a la investigación y a su metodología. Sin embargo, pienso que aún estamos muy dispersos y desorganizados de manera, ¿cómo llamarlo? Como universitaria tal vez, o sea, en cuanto a llevar una planeación específica, ir revisando con anterioridad nuestro preproyecto, nuestro proyecto, y tal vez eso evitaría un poco estos conflictos, ¿no? De tener un tema y después cambiarlo y después volverlo a cambiar. Entonces, profesionalmente pienso que eso le resta un poco de peso a la práctica, entonces podría decir que no me gustó, pero coincido también que fue muy bonito y que nos convivimos, comimos, engordamos y lo demás que ya dijeron, entonces está en un 60-40% lo que yo adquirí en esta práctica de campo, que espero mejore para Guanajuato. Yo creo que hubo otro factor que tal vez pudo afectar, fue el clima, que hace muchísimo calor y yo creo que muchos lo padecimos, eso, y que había demasiada gente. Bueno, yo en lo personal no soporto estar con tantas personas. Cuando íbamos de hecho caminando rumbo a la iglesia, eran así ríos y yo no podía, sentía que las lonas, el calor, tantas personas, me sentía sofocada. Pero de ahí en fuera creo que... Yo pienso que el clima es muy rico. Pues sí, pero creo que... pero creo que a veces puede llegar a afectar, ¿no? Estar haciendo entrevistas con el sol, luego una vez vienen las personas, tienes que estar cerrando los ojos, tienes que estar leyendo, entonces... Muy bien. Creo que afecta. Yo me llamo Asael Rodríguez. ¿Qué me lleva de la práctica? El tema de religión, cuando estaba en el aula y estaba haciendo el proyecto, al principio se me hizo fácil de abordar, pero ya cuando traté de hacer las entrevistas para obtener información fue bastante difícil, porque ya estando ahí te das cuenta que el tema es muy delicado, ya que para las personas no es como, solamente religión creo, sino como comentaba otro compañero, puede significar tanto, porque en ese momento están pasando algo difícil y la religión es como encuentran ahí una posible solución a ese problema. En lo personal, no pude presentarme, de hecho siempre tuve que buscar otras formas de hacer la entrevista, en cuestión de que tenía que llegar como si yo también fuera a pedir, que yo fuera a hacer una plegaria o algo por el estilo, porque la única vez que intenté presentarme así como estudiante de comunicación y tratar de, impedirle que si le podía hacer unas preguntas,
la persona fue muy, como para, bueno, así de decirme no. Entonces ahí fue como de no, pues tengo que buscar otra forma de acercarme. Y yo, bueno, en mi experiencia cambié bueno, tenía 2 temas, pero me incliné en otro principalmente porque fue un descuido mío, porque yo pensé que ya había buscado en varias partes de la iglesia, y donde yo había buscado no había encontrado lo que eran los exvotos. Ya posteriormente me dijeron que sí estaban y no los había encontrado, así que por no haber visto eso tuve que inclinarme hacia otra investigación. Bueno, yo me llamo Alfredo y en esta experiencia de Chalma me llevo muchas cosas. Principalmente me doy cuenta que lo teórico que vemos aquí no es lo mismo salir a la realidad. Por ejemplo, en las entrevistas siempre nos van diciendo cómo hacer una entrevista y todo eso, y de hecho muchos maestros dicen que toda la gente siempre quiere hablar. Y ahora veo que no toda la gente siempre quiere hablar y que es muy difícil hacer entrevistas, y se debe de planear muy bien cómo llegar a la gente, cómo hablar con ellas. Y también me llevo, bueno, mi tema principal es hacer como un concepto de lo que es religión, y me doy cuenta que son perspectivas diferentes. Por ejemplo, cuando llegamos al árbol del ahuehuete, es música, alegría, felicidad, y están basados también en la religión. Pero cuando llegamos al santuario, mucha gente ve religión como sufrimiento, y de hecho en esta práctica también usé mucho los sentidos, porque este mismo sufrimiento que hace la gente que lo ve como religión, también quien le da el plus son los sacerdotes. Nosotros lo primero que hicimos fue así entrar a la iglesia, y la misa que se estaba dando en ese momento era impresionante por la forma en que el sacerdote hacía ese evento, y la gente así como que era así de sufrimiento, y mucha gente en verdad sí. Por ejemplo, a mí me tocó ver cómo había personas llorando así cuando el padre estaba hablando, y sí son cosas muy impresionantes. Ya en el aspecto de con los compañeros me llevo una grata experiencia. A lo mejor en Xochimilco sí nos relacionamos, pero no tanto como en esta práctica, que ya comenzamos a deshacernos de nuestros grupitos y empezamos ya a interaccionar con las demás personas, y esta experiencia fue muy grata para mí. Mi nombre es Daniela Ramírez. La experiencia que tuve en la práctica realmente fue muy buena. Creo que el grupo se prestó para llevar una buena convivencia. Se ve que somos unos buenos compañeros, realmente nos apoyamos mucho, y creo que el que hayamos formado equipos en cuanto al tema de investigación realmente fue como que nos daba como más apoyo, ¿no? O sea, éramos 2 personas o 3 personas las que abordábamos un mismo tema, y nos sentíamos como más en confianza para llegar con las personas o hacer las entrevistas, ¿no? Creo que yo tuve muy buena suerte con las entrevistas. Las personas a las que las entrevisté realmente me aportaban información valiosa, aunque me vi un poco limitada en el tiempo, porque en el árbol del ahuehuete ese era mi tema, y me sentí como muy limitada, ¿no? Entonces sentía que podía haber como explotado más ese ambiente, ¿no? Sí obtuve los datos que realmente necesitaba, yo creo que un poquito más, pero sí me sentí como muy restringida, ¿no? Realmente creo que la información que obtuve fue muy buena desde varias perspectivas, y me va a servir mucho para mi reportaje, ¿no? Ya llegando al santuario de Chalma, de igual forma pude abordar el mismo tema, pero ya en otro lado, ¿no? Fue el cambio que se vio desde que están en el santuario, cómo ellos veían el árbol del ahuehuete, ¿no? Seguían con esa misma, devoción de que es el árbol como el más sagrado de ahí, pero también veían más como sagrado el Señor de Chalma, ¿no? O sea, realmente son como un contraste, ¿no? También me percaté de la sociedad. Es muy diferente estar aquí en la ciudad a ir para allá, ¿no? Realmente fue como hay un abismo muy grande entre esos, ¿no? La gente la que yo llegué a entrevistar fue muy humilde, y realmente como que te quedas con eso, ¿no? Con la forma de vida de las personas y su forma de ver la realidad. Realmente me gustó mucho. Yo soy Erika Domínguez.
La experiencia en la práctica de Chalma fue muy buena, muy enriquecedora. A diferencia de Xochimilco, bueno, ahí como que ya iba más enfocada en un tema. Sin embargo, tuve que cambiarlo porque precisamente, como los expertos me dijeron, era un tema demasiado grande y las respuestas que obtuve de mis entrevistados pues no era lo que yo esperaba. Entonces tuve que tener un plan B de respaldo para ver pues qué iba a abordar. Y lo que me pareció muy interesante en esta práctica fue el contraste que encontré, porque muchos dicen que en el santuario sí había mucho dolor y tristeza, pero abajo en el río pues había mucha diversión, estaban los niños ahí en el agua, los puestos ambulantes, había como que una energía diferente a la que se vivía en el santuario. Por otro lado, la convivencia con el grupo fue muy buena desde el camión. El único problema fue, bueno, la comida, especialmente por las cuentas, pero de ahí en fuera fue una experiencia muy grata para mí. Bueno, yo soy Jessica Lara y esta segunda experiencia de práctica de campo en esta materia resultó muy enriquecedora para mí. Al principio, cuando empezamos a tratar el tema de Chalma, pensé que iba a ser muy complicado establecer esta relación con la gente que es muy religiosa, ¿no? Pensé que la religión es uno de los temas más difíciles a tratar, pero cuando estuve ahí me di cuenta de que no era así. Como ya lo dijeron mis compañeros, jamás me presenté como estudiante, siempre fui como una peregrina más. En varias ocasiones nos preguntaron que si nosotras íbamos a visitar al Señor de Chalma, que qué tanto creíamos en él. Y bueno, teníamos que decir como mentiritas piadosas para que nos contestaran las entrevistas. Afortunadamente me encontré con personas que se portaron muy amables, empezaron a contestar sin que yo les hiciera muchas preguntas y me dieron mucha información que me sirvió mucho, ¿no? Creo que el tema que yo abordé fue favorecido por las entrevistas que me dieron. Esas me ayudaron muchísimo. Y yo nunca había ido a Chalma y el lugar me gustó mucho. Yo tenía una idea de que Chalma era totalmente aburrido, solo ir a peregrinar, llegar al santuario y ya. Pero me di cuenta de que no es así. Malinalco también fue un lugar que me gustó muchísimo. De hecho, ya le planteé a mi familia que vayamos después. Y bueno, creo que volveré a ir. Bueno, yo soy Johanna Kazan y yo tampoco había ido a Chalma, jamás. A mí esos asuntos de la religión se me hacen muy complicados. Yo ni siquiera sé persinarme, entonces era así como de, ay, me van a golpear si me ven. Pero en cuestión de las entrevistas, nosotros, bueno, mis compañeras y yo sí nos presentamos como alumnas en algunas ocasiones y no nos fue tan mal, solo una señora sí fue como de, no, ¿para qué quieren saber? Y nada más es por fe y así. Pero nos contestaron cosas muy interesantes. Y ya después en el río pues optamos por meternos también nosotras, vimos que la gente se divertía mucho y así. Nos fue un poquito mal porque estaba muy frío, pero ya estando en el río las personas pues vieron que nos metíamos y así, nos grabaron porque hicimos un oso, pero pues ya después se acercaron a nosotras, ellos nos empezaron a preguntar a nosotras cosas y nosotras a ellos, ¿no? Entonces también fue como muy divertido esta parte de hacer lo que ellos hacen y sentir lo que ellos sienten, ¿no? Porque de verdad el agua estaba súper fría, no sé si ustedes se metieron, pero fue la muerte. Y por otra parte, en Malinalco ya, pues sí perdimos mucho tiempo con esta cuestión de la cuenta. A mí la verdad sí me hubiera gustado disfrutar más la plaza principal, porque ya bueno, los que nos quedamos estuvimos ahí como 20 minutos y creo que ya es mucho, pero cuando estuvimos ahí, sí, por eso, sí, bueno, 10. Y los que ya los que estábamos, bueno, ya cuando llegamos, pues ya era como de no, rápido, y por lo menos yo ya no pude preguntarle como nada a nadie, ya solo fui a recorrer, había como hay como un mercadito de artesanías, entonces ya nada más bajamos rápido a ver qué había, pero realmente ya no nos dio tiempo como de disfrutar esta parte, y pues ya sería todo. Hola, yo soy Alexia Villaseñor y a mí me gustó mucho ir a Chalma y creo que la experiencia fue mejor que Xochimilco
Y bueno, en torno a mi tema, yo traté las peregrinaciones. Y bueno, al inicio quería ver cómo era el comportamiento de los peregrinos. Y creo que en la misa se pudo ver muchísimo, desde los que iban arrodillados hasta los que lloraban y los que se sentaban a dormir por el cansancio, porque muchos iban caminando desde lugares lejanos. Y bueno, en torno a las entrevistas, en algunas ocasiones igual me presenté como estudiante y otras, igual al estar viendo ciertas cosas, la gente comenzaba a hablar y yo le seguía la plática y era como conseguía la información. Y creo que no tuve ninguna mala experiencia y sí obtuve datos muy interesantes. Y bueno, me gustó muchísimo. También con respecto a la comida, creo que sí tuvimos un poco de problemas. Y sí, de repente vimos y ya no estaba el camión, entonces sí fue como que una sorpresa muy, muy grande. Y también me hubiera gustado más conocer Malinalco porque solo estuvimos un rato. Igual vimos algunas artesanías, pero pues ya todos lo estaban recogiendo. Pero yo creo que en general sí me gustó muchísimo y creo que, o espero que Querétaro sea mejor. Guanajuato. Hola, mi nombre es Adilén Ruiz. Pues a mí esta experiencia en Chalma me gustó muchísimo, creo que aprendí demasiado en muchísimos aspectos. El primero de ellos es que pues siempre hay que llevar un plan B, que pues el hecho, a mí me parece muy acertado el hecho de que no realicemos una, sino varias prácticas, porque pues así vamos puliendo nuestros errores, ¿no? Nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal, para que así ya en nuestra última investigación pues todo eso vaya mejorando. Pues como les comentaba, el hecho de llevar un plan B, a mí sí me pasó que yo llevaba un tema y creía que iba a obtener toda mi información muy fácilmente, pues resultó que no. Pues también este hecho, como ya habían comentado, de separar las cuentas, pues entonces yo creo que me llevé muchísimo aprendizaje, también el cómo tratar a la gente, porque, perdón, a mí lo que me sucedió fue que pues muchas veces no es que la gente no sepa por qué no cree, ¿no? Sino que igual y no te lo sabe o no te lo quiere expresar. A veces es una cuestión como tan personal que pues no es muy fácil que se abran contigo a pesar de que te quieran dar información, pues ya cuando te metes con estos asuntos de que algunos lo toman más como una cuestión de ir a liberar sus culpas y otros como de ir y tener un poco de alegría, porque algunos piensan que pues no, la religión no es sufrimiento, sin embargo otros piensan que sí lo es. Entonces pues a mí me gustó muchísimo y eso es todo. Bueno, yo soy Carla Navarro y esta experiencia en Chalma fue bastante agradable, pero a la vez muy complicada en cuanto al tema que se abordó, porque la religión es algo muy delicado y yo me pude dar cuenta que para la gente la religión es el sustento de su vida. Muchos me hablaban sobre la fe y lo importante que era para ellos y cómo desde chiquitos es una tradición que crean en eso, entonces costaba un poco de trabajo abordar el tema en cuanto a preguntarles por qué creían, desde cuándo, qué pedían, y a veces la gente era muy cerrada, pero tuve una buena experiencia con una señora que incluso nos invitó a una feria del Capulín en donde trabaja y nos dio todos sus datos, su dirección y todo. Nos invitó a visitarla y fue muy padre, pero lo único que no me gustó de la práctica fue el aspecto también de la comida, porque sí perdimos mucho tiempo en arreglar lo de las cuentas y no pudimos disfrutar muy bien Malinalco. Bueno, bien dicen que hablar de religión, de política y de fútbol nunca es muy recomendable. Entonces, hacer una investigación con el tema de la religión, y justamente en Chalma, que es uno de los sitios más importantes para la celebración de la religión y en sí al Señor de Chalma, fue una experiencia muy, muy interesante.
En mi caso particular, como yo iba convertido en un transformer con el tripié, con el Steadicam, la cámara, micrófonos y todo ese peculiar equipo, sí resultaba un poco, digamos, intimidador para algunos de las personas que entrevisté. Sin embargo, para mí resultó muy práctico también emplear otro tipo de mecanismos, como por ejemplo llegar y decirles que era para un video para televisión por internet, y ahí medio les explicaba. Entonces como que eso en algunos casos les animaba un poco más, o bien los espantaba más y se iban para otro lado. Las dos cosas me sucedieron. También me fue muy útil emplear, por ejemplo, la fotografía, y de hecho tuve la oportunidad de fotografiar a una peculiar pareja. Era una señora de, no sé, unos 60, 70 años, incluso tal vez más, porque la cara así lo aparentaba, y un chico, no sé, a lo mucho de unos 18 años, invidente y con problemas motrices, ya que tenía las piernas demasiado delgadas, y la señora estaba constantemente echándole agua en las piernas ahí en el río al lado de la iglesia. Y fue una escena bastante interesante de la que tomé un montón de fotografías y también un poco de video. Y bueno, en general considero que fue una práctica muy interesante, muy enriquecedora. Y que también, como ya se ha mencionado, la interacción con el grupo fue ahora en esta ocasión incluso más fuerte, más llamativa que en la práctica anterior. Eso considerando que el grupo estuvo separado. Entonces eso fue muy interesante, ya que en el anterior pues todos íbamos trepados en las chinampas, en las trajineras y también en las chinampas, pero incluso la interacción fue mucho más distinta. Ahora bien, también fue bastante peculiar el asunto de lo de la comida, pero bueno, son cosas que pasan, no se puede planear todo. Y bueno, no creo que todos se quejen, no estaba mala la comida. Yo hace años que no comía truchas. Entonces, realmente me gustó muchísimo la práctica. Bueno, pues yo soy Esmeralda. Yo no tuve tanto problema con las entrevistas. Realmente no realicé tantas porque me basé más en fotografías y videos de mi objeto de estudio, que era como la contaminación que estaba ocurriendo debido a las peregrinaciones. Entonces, pues no necesité tanta entrevista y tuve demasiada evidencia, basura por todos lados, el río lleno de basura también, animales disecados para entretenimiento, todo ese tipo de cosas, pues las documenté. Bueno, también quizá otro problema que no se ha mencionado es la hora a la que regresamos, que pues llegamos más tarde de lo que estaba contemplado, y pues muchos vivíamos lejos y quizá llegamos 11 y media a nuestras casas. Entonces, pues ese fue otro problema, y pues ya no quiero repetir lo que ya comentaste, así que es todo. Bueno, a mí me gustó mucho esta práctica, pero bueno, como mucho, se me complicó mucho las entrevistas. También el clima, yo siento que sí influyó mucho en nosotros, y tanto en los que estaban, pues por ejemplo, en el Ahuehuete o así, más en el santuario, porque realmente los veías cansados y no sentías como esa confianza de acercarte, porque pues los veías como muy aletargados o con indisposición de poder hablar. Pero también me llamó mucho la atención que la mayor clase social que fue como clase baja y así, porque yo no vi mucha gente como rica que fuera a rezar, ¿no? Yo dije, esa diferencia entre la villa o algo así. En este lugar había mucha gente que realmente iba porque tenía problemas pues económicos o también de salud, pero que también se abordan desde una perspectiva pues de un fenómeno social que se está dando en nuestro país, ¿no? No solo verlo como el sufrimiento, sino como esos problemas políticos y sociales que se viven en nuestro país y que los hacen llegar a ese lugar, ¿no? Es algo pues a mí que me llamó mucho la atención, y pues mis compañeros yo siento que son unidos, y que si algún momento necesitamos apoyarnos de alguien, siento que están pues muy dispuestos, y me gustó mucho la práctica. Hola, yo soy Daniela Corona y considero que la práctica fue muy exitosa en muchos sentidos, pero sobre todo admiro la capacidad de casi todos de tener, o no de improvisar, más bien de construir un tema de investigación distinto con base en la información que tenían. Estuvimos platicando con muchos y
pues de hecho con todos, pero la mayoría cambió radicalmente su tema y bueno, esperemos que para la próxima práctica no suceda esto. Claro, vamos a seguir siendo flexibles en este sentido, pero trataremos de que todas estas cuestiones, sobre todo de la danza y otras cosas que son eventuales, pues se tomen más en cuenta. Considero que la práctica tuvo algunas deficiencias de comunicación y un poco de iniciativa. Por ejemplo, de que algunos, sobre todo en la parte del restaurante, que ya nos íbamos saliendo y no hubo como mucha iniciativa de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O quién va? ¿A dónde vamos? El asunto es que también fue problema del restaurante, que se tardaron muchísimo en atendernos, fuimos muchos, pero bueno, yo creo que el asunto de que arreglaran el problema por ustedes mismos en equipo y que dijeran, bueno, falta tanto, pues ponemos cada quien, eso es muy importante y eso demuestra mucho apoyo entre todos. Bueno, hablando ya en materia de la práctica y de parte de su importancia, nosotros somos comunicólogos y nos estamos formando para eso. Entonces, si vamos a ir a un lugar como Chalma, lo que vamos a hacer es acercarnos a la gente. Y no solo para obtener información, sino que piensen que en un futuro nosotros vamos a construir mensajes para ellos. Desde la perspectiva que lo quieran ver, desde la opción que lo quieran abordar, vamos a crear contenidos, vamos a hacer cosas para la gente. Y por lo tanto, ¿cómo podemos saber qué es lo que la gente quiere o qué es lo que nosotros queremos decir a cierto tipo de gente? Esta es una manera de darse cuenta. Son como los principios de la etnografía que veíamos cuando Ale y yo expusimos sobre el tema. No fuimos a hacer una investigación etnográfica como tal, pero bueno, así se empieza. Bueno, creo que algo de lo que se dieron cuenta es que la libertad es muy cansada. Entonces, si ustedes andan como por su cuenta, es mucho más complicado decir, bueno, ¿y ahora para dónde voy? O hay que preguntar, o ¿para dónde nos vamos? Entonces, imagínense, si esto les pareció cansado, la práctica de Guanajuato va a ser el triple de cansado. Así que, sobre todo por el asunto de que deben administrar sus tiempos, deben investigar, no tengan miedo de preguntar dónde es cada lugar, aunque tengan que preguntar en cada esquina, no importa. Pero el chiste es que ustedes estén seguros y no pierdan tiempo. Y bueno, en general, considero que son un grupo muy muy bueno. Yo lo comparo un poco con mi grupo cuando yo fui alumna del profesor y la verdad es que se nota mucho la diferencia entre ustedes. Me da mucho gusto. Bueno, yo soy Alejandra Cortés. Yo quisiera rescatar 3 puntos sobre la práctica. El primero, supongo que a ustedes también les pasó, a Dani y a mí nos pasó que reforzamos nuestra parte de cómo acercarnos a la gente. Íbamos a tratar un tema delicado como es la religión y bueno, en este caso el estar tomando fotografías implicaba que se nos quedaran viendo, simplemente por el equipo, ¿no? Que no es cámara de celular, sino que llevamos nuestras cámaras, digamos, semiprofesionales. Entonces esto era luego motivo de atracción de sus miradas y bueno, el saber en qué momento sacar la cámara y en qué momento no, porque también hay momentos que son sensibles para las demás personas y como tal hay que respetarlos. Entonces bueno, eso por un lado. Otra cosa muy personal es que me dieron ganas de seguir con mi labor, que es ahorita en estos momentos de estudiante, pero en un futuro ser una comunicóloga comprometida con mi sociedad. Y bueno, eso en otra parte. Y la tercera es que espero que para la tercera práctica ustedes tengan mayor unión, mayor organización, que tengan menos temor al acercarse a la gente. Y otra cosa es que vean como más libre esta parte de la práctica. Me refiero a la creatividad que ustedes pueden tener para plantear sus temas. Nosotros no ponemos reglas, no somos, así no es la ciencia, así no es esta clase y tampoco así es la educación. Entonces siéntanse libres de moverse, de hacer, sean creativos, sean atrevidos pues. Entonces, nada más, eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos. Ya. Bueno, muchas cosas sucedieron en esta práctica que debemos reflexionar. No son gratuitas, son lo que nos las haya mandado de milagro del Santo Señor, sino forman parte de la dinámica de un investigador. Yo quiero empezar por la que veo que todavía los tiene molestos algunos, y fue el asunto del pago en el restaurante. Esa experiencia la van a tener
1000 veces. Y bueno, ya ahora aprendieron que hay quienes no quieren pagar lo que comieron y hay quienes quieren salir pronto y hay quienes se neurotizan, etc. Desde que nosotros estábamos en la mesa nos dimos cuenta que tenían el problema. Pero yo soy de los padres que no resuelven los problemas. Los tienen que resolver los muchachos. Cuando uno le resuelve los problemas a un joven, ya lo fastidió, lo hace un inútil. ¿Tienes problema? Resuelve. Te ensuciaste los zapatos, límpialo, o te vas a ensuciar los pies. Así es de simple el asunto. Entonces, bueno, no era un problema del otro mundo que alguien se estuviera ahogando como para ir a rescatar. Era un problema de cuentas. Era un problema de tomar el lápiz, si hay alguien que se hace, a ver, ¿qué te comiste tú? Entonces, y punto. Y tenemos, aunque se tarde más, lo tenemos que hacer así. Vamos a estar en Guanajuato, vamos a estar comiendo varios días. Y hay restaurantes, allí en ese restaurante nos dijeron cuando llegamos, no hay cuentas individuales. Y eso ya hace un pronóstico, a ver cómo sucede en la mesa de 30. Bueno, no es la primera vez que sucede. Con otros grupos así se ha presentado el caso. Otros inclusive se enojan, se gritan, etc. Cuando vimos que se tardaban más del tiempo, Daniela sugirió que regresáramos y los fuéramos a ver. Y tu amiga Areli dijo, y les contará a muchos de ustedes, ya está resuelto. Bueno, perfecto. Pero resultó que no, porque nosotros nos fuimos, llegamos a Marinalco y el resto no llegaba. Insisto, es el problema más simple ese. Enoja, es cierto, pero tienen que tener la fuerza de voluntad para resolverlo. Es un problema cotidiano, es un problema que puede pasar con sus hermanos, con sus parientes, con quien sea. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar ese tipo de situaciones? Pues vayan pensando. Yo insisto, solo para fines de la clase van a estar en Guanajuato comiendo varias veces en conjunto y no en todos casos es el sistema VIPS que le llevan a uno su cuenta individual. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo controlar esto? Yo les invito a que ustedes lo resuelvan. Yo no les diré, llevan una calculadora, le van contando a cada quien, le toman fotos de su comida. No, tiene que haber soluciones, porque hay familias grandes, porque hay grupos que salen con frecuencia y eso está resuelto. Y nosotros no les vamos a decir, aquí está la fórmula para que ustedes lo resuelvan en el futuro, no. Eso ustedes lo tienen que resolver. Es un reto tan simple, de veras, es muy simple. Ahorita les enoja, pero piensen que es un reto simple ese. De veras, lo más sencillo es cómo pagar una cuenta cuando es en colectivo. Por ejemplo, les pongo el caso. Su compañero que tiene familia allá, que ahora no vino, me decía, a ver, quiero preguntarle una cosa. Si yo los espero allá y luego yo me quedo allá, ¿no voy a usar el camión? Entonces, yo no pago el camión. No, sí lo pagas. ¿Pero por qué? Porque yo no le puedo decir al grupo, ahora vamos a prorratear entre 39 los gastos. Tu lugar está en el autobús. Si tú no lo quieres usar, es una decisión tuya. Porque entonces otro compañero me va a decir, yo me quedo en la Marquesa. Y entonces yo le tendré que decir a todos los demás, bueno, ahora vamos a dividirlo entre 38 y medio. Y alguien me dice, yo me quedo en Santa Fe. Ay, ahora entre 38 3/4. Bueno, tiene que haber reglas.
tienen que cumplir. En todo tiene que haber convivencia y tiene que haber respeto. Y les repito, lo que ha sucedido es lo más simple. Si me dijeran, detuvieron a alguien por estar retratando y tuvimos que ir a la presidencia, bueno, entonces sí estaríamos hablando de tipo de problemas realmente pues preocupantes, o que hubiéramos tenido una dificultad en el camión, entonces sí tendríamos otro tipo de situaciones, pero esto es lo más simple. Y nosotros estábamos los 4 sentados tratando de hacer el kiosco, se alejara al paso, y a los mismos que llegaron muy enojados, ya entendíamos qué había pasado. No lograron resolver su problema, pero bueno, tienen que aprender a resolver. Yo les digo, ese no se lo vamos a resolver. Ese es un problema de sentido común, así es que para resolverlo no queda de otra. Ahora, también, y decía Ale, esto es intencional, sí, hubo problemas que rebasaron los tiempos. Por ejemplo, estando en el agua bueno, y efectivamente no dimos tiempo, ¿sí? A su compañera le pasó. Pero también, bueno, yo ya estoy muy clavado en la entrevista, ya no veo a nadie. ¿Qué hago? Antes de salir yo le dije que tenemos una red de intercomunicación. Usemos. Ya no había nadie. ¿Qué pasó? Pues, una llamada, un mensaje pronto. Nosotros sabíamos que alguien, y bueno, ahí hemos visto que es una responsable, no podíamos decir está baile y baila ahí en el plataforma esa, ¿no? Está trabajando. Entonces decíamos entre nosotros, si hay alguien que era el tema, porque también decían las muchachas, alguien tiene el tema y el baile y el río. Los horarios son programados, pero también se tiene que ser flexible. La realidad no es como nosotros la queremos obligar a que sea. Eso es lo que hace complicado cuando sale uno en grupo. Pero si uno es intolerante, cuando sale en familia, porque de los 6 no nos ponemos de acuerdo. Pero si uno es intolerante, cuando sale uno en pareja, porque la otra es una desobligada. Eso es la intolerancia. Sea con otro, sea conmigo, con un millón, tenemos que saber acordar. Ese es el asunto y tenemos que hablar. Si no nos hablamos, entonces sí hay totalmente incomunicación y puede suceder todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, bueno, esta experiencia que en un momento dijimos, hagamos a ver qué pasa, ¿sí? Si fue intencional, es porque vamos a estar 4 días en Guanajuato. Bueno, va a explotar la bomba atómica entonces, ¿no? El segundo día. Si nos enojamos tanto por una cosa así, bueno, ¿qué va a pasar cuando estemos 4 días allá? Tenemos que aprender a resolver nuestros problemas, a ser puntuales también. Eso yo les pido también. Decíamos muchas veces, los dejamos. ¿Sí? Tenemos que aprender la puntualidad, porque la impuntualidad de unos es una violación a un acuerdo del cual quien es responsable del grupo ya no tiene autoridad para aplicársela a los demás. Bueno, pues porque si le dieron chance a él y a mí no me dan chance, porque a mí se me la aplican y porque a él no, él es el consentido, ¿no? Por eso tenemos que cumplir con nuestra palabra. Yo los vi temerosos y algunos los corrí del atrio, que no se salían del atrio. Había que irse al templo, dentro del templo, meterse a las habitaciones, caminar hacia donde venden las cosas, al río. Yo los veía y se hablaban, ya, lárguense de aquí.
Aquí no es igual, estaban nada más hablando entre ustedes. Eso, para mi interpretación, demuestra inseguridad, demuestra temor. Bueno, yo estoy en el equipo cuando las 3 no quieren, pues ya me voy. ¿Sí? No le tengan miedo a la gente. Hoy tomamos un tema y estuvo un poco planeado con el asunto porque decidimos que era Guanajuato por las condiciones de seguridad. La gente es conservadora en Guanajuato, ustedes lo saben. Sin que hablen de religión, de cualquier cosa, son conservadores. Entonces tenemos que tener una capacitación de religión ahora para que esto resultara didáctico para esa experiencia que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, pues es difícil, pero no es imposible. Y ahí es donde vienen las habilidades y las destrezas. Cómo hablar de un tema que es íntimo. Es un tema profundo, el de la religión, por eso la religión es tan importante. Que ahí decimos, bueno, ¿leyeron o no leyeron? ¿Tienen un marco o como apuntaban las profesoras? ¿O es el marco de México desconocido que es atractivo pero superficial? Ahí ustedes ahora tienen que valorar. Si solamente toman la información de internet para bajar y saber qué es la religión, pues no tienen un marco sólido, tienen un marco de turistas, nada más. Pero ustedes tienen que tener información de investigadores. Entonces tienen que ir a la literatura seria, a la literatura profunda, a la literatura que les permite entrar en contacto con el asunto, pues de una manera exitosa para lo que quieren, para lo que pretenden. Entonces ustedes reflexionen hacia el futuro. Vamos a ir a Guanajuato a ver tradiciones y leyendas. No me la van a buscar, como ya les insistieron profesoras, información superficial, fuentes superficiales que tienen un atractivo, un gancho para el paseo. Tenemos que saber más a fondo qué es esto, como ahora que era la religión. El tema ciertamente es de los temas que no solamente son íntimos, a veces son secretos. Uno va a esos santuarios y a veces mucha gente no dice a qué va. Ni siquiera a su familia, lleva problemas secretos. Y entonces ahí uno ve que está hablando con el santo y le está pidiendo ayuda o le está agradeciendo, etcétera, etcétera. Eso no se habla muchas veces, no se dice. Pero yo también estoy en acuerdo con una frase que dijo alguna de sus compañeras, que toda la gente habla. Eso no es cierto, ¿sí? Pero nosotros somos los profesionales que nos tenemos que hacer hablar. Insisto en un dicho que he repetido varias veces: no hay malos informantes, lo que son malos son los investigadores. Entonces, ante el tema más difícil, tenemos que tener recursos para hacer hablar a la gente de un modo acomedido, de un modo que no se sientan acosados. Ya alguna vez dijimos la diferencia con el interrogatorio, donde te obligo a que respondas. No, por eso la entrevista cualitativa permite, dijimos, diálogo. Y qué bueno, pues que nos metemos al río, porque eso es un gancho. Es así como lo tiene que hacer uno. Y si nos ponemos a comer ahí quesadillas o una cerveza con una persona, ya se olvidó, no se está ahí platicando. Tiene un fin todo esto. ¿Sí? Cuando uno en el trabajo encuentra formas para filtrarse, para meterse. ¿Sí? Entonces ya te ven más cerca. Eso es lo que pasó. Ya no te ven extraña, ya te ven que estás compartiendo tu algo. Entonces, bueno, resulta curioso y se caen porque no saben. Entonces es chistoso y se empiezan a acercar. Era lo que necesitábamos, romper la incomunicación. Ahora, ya, métete profundo, rápido. Entonces, hay casualidades que uno tiene que aprovechar. Yo estuve allí en el atrio, que era estratégico, ahí era el punto por donde tenían que pasar todos, ¿sí?
Y no lo dijimos antes porque el tema es difícil. Bueno, yo aquí estoy para que me vean, para que sepan dónde estoy para poder en un momento pues intervenir, ¿verdad? Pero sin que yo lo pidiera, a mí la gente me pedía que le tomara una fotografía. Bueno, si yo hubiera querido trabajar, ¡ay, qué bonita su niña! Me permite tomar a este ángulo, abrácela a usted y con eso, ¿de dónde vienen? Perdonen. Y a la persona que, y yo, cuando íbamos en el camino, decía, aquí hacen más penitencia los que van cargando una silla de ruedas que el señor iba cómodamente sentado en la silla de ruedas. O sea, los de la penitencia son nosotros, no él, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son temas. Tenemos que verlos no con la vista cotidiana, es con la vista del investigador. Y la forma de acercarse es múltiple. Pero entonces, lo que hace falta es su preparación y su experiencia. Ya lo dijeron, los libros eso no te lo dicen. Eso tú lo aprendes. Y es cierto también, echando a aprender, se aprende. Es la didáctica del acierto-error. ¿Sí? Eso está documentado. Por eso salimos y por eso son 3 prácticas. En este semestre vamos a tener 2 convivencias más. Ya hemos dicho, el grupo nos agrada. Es un grupo trabajador, entusiasta. Bueno, entonces, pues vamos a dar más de lo que hace falta. ¿Sí? Por eso vamos a ir a Bellas Artes. Vamos a ir al Palacio de las Bellas Artes. Vamos a ir a cualquier lado. Vamos a ir a ver los murales de Ciudad Universitaria. Los 2 sitios son mundialmente conocidos. Los 2 están condicionados, considerados puntos de excepción en México. Bueno, entonces no se trata porque nada más vamos a ir a andar en bicicleta, es hacer el vehículo, pero tenemos que estar preparados para ver el muralismo de Ciudad Universitaria. Es una expresión de las más destacadas de los pintores en México. Vamos a ir al Palacio de Bellas Artes, donde tienen lugar representaciones de varias de las bellas artes, y no es que todas, las 7 a las 8. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos. Y ahí la indicación, prepárese, documéntese. Si está documentado, será más fácil. Y si la primera vez le falló, la segunda no va a ser tanto, y la tercera menos, y la cuarta usted se va a reír de como lo hacía antes, y ahora ya se volvió un experto. Entonces, no está Guillermo porque esto era por dedicatoria a él, pero quiero decirles algo a todos. Guillermo tiene un léxico que le quería cuestionar y que no se lo dije en el camión porque no se trata de ser tampoco duro en algo que todavía no estaba establecido. Él es un hombre que tiene mucha facilidad para hablar y tiene un discurso interesante, pero el léxico lo tiene que controlar de acuerdo al sitio donde vamos. Venir hablando frente al operador del camión, que no es ya de nuestro grupo, genera una opinión. Así como nosotros lo evaluamos al operador del camión, el operador también nos evalúa a nosotros. A la empresa va a decir, ¿cómo se portaron eso? Entonces él va a dar una opinión. Bueno, bien, todo bien. Aunque tenían un vocabulario bastante florido. Tenemos que ser cuidadosos en eso. No es ninguna falta grave ni decir ya está reprobado. No. A mí también me encanta decir palabras folclóricas y floridas porque tiene su momento para decir si es el término exacto con el que uno puede decir algo que siente y que le sale desde dentro. Eso es válido. Eso es perfectamente válido. Solo que tenemos que saber, como todo, cuándo, a dónde, frente a quién es lo que se dice. Porque en algunos casos eso es contraproducente. Y algo más respecto a las fuentes. Toda esa gente del lugar donde fuimos, ustedes ya vieron que son de proletario, alumnos de proletario. Todo es bastante barato.
la verdad que en un lado damos una cuenta con una mojarra o con una tuya, 100 pesos. Yo pagué por todo el propina y habiéndome tomado 2 cervezas, 100 pesos. Pero quiero destacar lo de la propina. Para esos chavos y chavas que están allá atendiendo, la propina es básica. Es con lo que a veces compensan el sueldo. Y en algunos lugares no les pagan. Es la propina de la que ellos viven. Entonces en sus cuentas ustedes tienen que considerar eso. A las muchachas les consta. Yo voy a los restaurantes de Ciudad Universitaria y me atienden como el rey. ¿Por qué dijo 15% de propina? Ya me está esperando el mesero. Profesor, ya llega la botella de vino, esta la tenemos. Tú dices, por eso es tanta atención, ¿sí? Porque tienen un salario miserable. Entonces cuando alguien les compensa de esa manera, se sienten muy agradecidos. Porque es con su trabajo. Es un premio a su trabajo. Así cuando ustedes evalúan el curso, qué bien, qué padre, qué quiero. Ellos así lo ven. Están calificando su trabajo, pero de una manera con la que es el símbolo más fuerte, más pesado, más significativo. Entonces también aprendamos dentro de nuestro presupuesto, pues vamos a comer en un restaurante, va a haber propina. Si comemos en una fonda, bueno, ahí se entiende que no. Si comemos quesadillas, ahí se entiende que no. Pero sí tenemos que saber distinguir. Esto forma parte de la cultura cotidiana. Y se los digo porque, bueno, todo esto lo tenemos que dominar. Esto garantiza en muchas ocasiones éxito o fracaso. Yo tenía un amigo que vivió en Nueva York y decía, había sido mesero, y decía, los que no pagan yo les cobro. Les cobro. Hay quienes llegan con una actitud muy potente y nos empiezan a decir, oye, tráeme. Estos se sienten todavía esclavistas. No les hablan de usted. A las muchachas cosas, yo a ningún mesero le hablo de ti. Es un trabajador que merece todo mi respeto. Señor, ¿cómo está? Bueno, tal, etc. Pero él decía, vienen y te hablan, oye, tráeme. ¡Ay, qué pasó! Son gente, así me lo decían, gente acomplejada, que de esa manera ellos quieren sentirse bien, porque ahora van a pagar, y por eso te pueden decir lo que quieres. ¿Y qué les cobras de más? No, en su comida, en su bebida. Qué poca buena. Igual que ellos. Cuando uno va a comer está expuesto a todo. Más vale que nos la llevemos tranquilito con quien nos van a dar de comer. En otra cosa que se perdió una primera vez, que dices, ay, estabas riquísima, tenía un salado riquísimo, sí, con el mojote que le puso. Entonces, bueno, seamos entonces racionales. Esa gente trabaja y forma parte de su trabajo. Yo les sugiero, si no quieren dar restaurante, pues váyanse a fondas, váyanse al mercado. Ahora en Guanajuato va a haber todo tipo de opciones. Pero ustedes entonces aprendan en los restaurantes se deja propina. No quiero dejar, no va con mis ideas. Bien, váyase a otro sitio, no hay ningún problema. Bueno, de las cosas que dijeron, faltan 3 minutos, de las cosas que dijeron, a ver, ¿cuál puedo recuperar? Restricciones de tiempo. Nunca va a ser suficiente tiempo cuando algo le gusta a uno. Cuando algo no le gusta, entonces, ¡ay! Tengo que estar 1 hora oyendo eso. Pero cuando un tema, una vivencia le agrada, ¡ay! Es que fue rapidísimo, se me acabó el tiempo. Entonces, los límites, cuando le sale bien una de las cosas diciendo me faltó, voy a regresar. Ya invité, ya emboleté a su familia para que regrese.
Entonces, el tiempo pues está dado en razón de las condiciones en que están. Y cuando ustedes sienten que no acabaron de visitar un lugar, que tuvieron una experiencia agradable, cuando eso resultó, ay, ya vámonos pronto, ya salgámonos de aquí. Entonces, bueno, hay otras cosas que iremos desarrollando con el curso, pero sí quiero concluir nada más. Muchas cosas de las que sucedieron en su experiencia las estábamos viendo de lejos y queríamos que las vivieran. Y a mayor convivencia también hay más riesgos de tener fracturas. Esto es importante que lo sepan. También que me llevaba con ella, pero se agandalló con la cerveza y ya. Así hay dos personas que son profesores ahora aquí en la facultad que se odian a muerte. ¿Por qué? Estaban en un equipo, en una práctica de las que hacíamos en sociología y eran de 15 días. En el tercer día, uno tomó un pan que el otro ya había elegido. Eso, después de 35 años, es la razón suficiente para que se odien. Se odian, así, literalmente. Cuando yo llegué me estaban esperando, pero sí íbamos a ver diariamente en la carretera. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No. Yo no vivo con estos desgraciados mendigos muertos de hambre. ¿Qué pasó? No, ahorita te lo vamos a decir los 5 juntos. Entonces, uno tomó el pan que el otro ya le había puesto el ojo. Eso es un problema. Sí, yo no puedo decir, quería tragarse mi pan. No. Entonces, ese tipo de hechos tan primarios, tan elementales, hacen las grandes fracturas. Y uno no puede creer lo que así suceda. Bueno, ¿qué dice esto? Experiencia. Todavía nos peleamos cuando éramos bebés por la sonaja, por el muñequito. Cosas mucho más importantes. No quieres tragar de tragar. ¿Quieres ver peor? Esto no va a acabar el mundo ni me va a quitar a mí el gusto por tomarla. Pero si te digo, está mal que lo hayas hecho, porque ya había te dicho que era para mí eso. Ok, pero está bien, me la ves. Pero hablemos. Bueno, fue una práctica interesante por todo esto que tiene como vista la de Guanajuato. Ese es el asunto final. Tiene como propósito una que va a ser de 4 días, donde vamos a multiplicar por 4 todo lo que pasó. Eso es todo, nos vemos en...